Bienvenidos compañeros estoicos. ¿Te sientes poco valorado, sin motivación para cumplir tus objetivos, con un pensamiento negativo? Permíteme compartirte el camino del estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que aborda la búsqueda de la sabiduría y la virtud para alcanzar una vida plena y equilibrada. A continuación te compartiré 5 ramas del estoicismo que te ayudarán a tener un pensamiento más positivo. 1. Aceptación del presente. La aceptación del presente es un principio clave en la filosofía estoica. Implica reconocer y abrazar la realidad tal como es en el momento actual, sin resistencia innecesaria ni lucha contra lo inevitable. Este concepto se relaciona directamente con la noción estoica de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y elecciones, y lo que no está en nuestro control, eventos externos, acciones de otras personas, etc. A continuación te compartiré 5 ramas del estoicismo que te ayudarán a tener un pensamiento más positivo. 1. Aceptación del presente. La aceptación del presente es un principio clave en la filosofía estoica. Implica reconocer y abrazar la realidad tal como es en el momento actual, sin resistencia innecesaria ni lucha contra lo inevitable. Este concepto se relaciona directamente con la noción estoica de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y elecciones, y lo que no está en nuestro control, eventos externos, acciones de otras personas, etc. Principios clave asociados con la aceptación del presente. Diferenciar entre lo que puedes y no puedes controlar, enfocarse en lo que está dentro de tu control te permite tomar medidas efectivas y dejar de lado la preocupación por lo que no puedes cambiar. La importancia del momento presente, valorar el ahora y vivir plenamente en el presente en lugar de quedar atrapado en el pasado o preocuparse en exceso por el futuro. La resistencia como fuente de sufrimiento, la resistencia a la realidad, la lucha contra lo inevitable, puede generar sufrimiento adicional. Aceptar las circunstancias reduce ese sufrimiento. Fluir con los cambios, la vida está llena de cambios inevitables. En lugar de resistirse, el estoicismo sugiere adaptarse y fluir con los cambios, encontrando oportunidades incluso en las situaciones difíciles. Ejercicios prácticos. Práctica de la atención plena, mindfulness, desarrollar la capacidad de estar plenamente presente en el momento actual, sin juzgar ni resistirse a las experiencias. Diario de gratitud, reflexionar diariamente sobre las cosas positivas en la vida actual, fomentando la apreciación por el presente. Cuestionar los juicios automáticos. Al enfrentarte a situaciones, cuestiona los juicios automáticos y pregúntate si tu reacción es proporcional a la situación o si estás resistiéndote innecesariamente. La aceptación del presente, en el contexto del estoicismo, busca promover la paz interior, la claridad mental y la capacidad de actuar de manera efectiva frente a las circunstancias. Es un recordatorio de que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. ¿Por qué a la gente se le dificulta aceptar el presente? Aceptar el presente puede resultar difícil por varias razones, y estas pueden variar de una persona a otra. Estas son algunas de las razones comunes por las cuales a la gente a veces le cuesta aceptar el presente: expectativas no cumplidas. Cuando las circunstancias no cumplen con las expectativas, algunas personas pueden tener dificultades para aceptar la realidad tal como es. Esto puede deberse a la resistencia emocional a situaciones inesperadas o decepcionantes. Enfoque en el pasado o el futuro. Muchas personas tienden a vivir en el pasado o preocuparse demasiado por el futuro, lo que dificulta centrarse y aceptar plenamente el presente. La mente puede estar ocupada con remordimientos sobre lo que sucedió o ansiedades sobre lo que podría suceder. Miedo al cambio. Aceptar el presente a menudo implica aceptar cambios, y el miedo al cambio puede generar resistencia. Las personas a veces prefieren la familiaridad, incluso si no es ideal, en lugar de enfrentarse a lo desconocido. Dificultades emocionales. La carga emocional, como el estrés, la ansiedad o la tristeza, puede dificultar la aceptación del presente. Las emociones intensas pueden nublar el juicio y hacer que sea más difícil ver las cosas objetivamente. Presión social y comparación. La presión social y la comparación con los demás también pueden interferir en la aceptación del presente. La sociedad a menudo promueve estándares poco realistas, lo que puede generar insatisfacción con la situación actual. Presión social y comparación. La presión social y la comparación con los demás también pueden interferir en la aceptación del presente.
La sociedad a menudo promueve estándares poco realistas, lo que puede generar insatisfacción con la situación actual. Falta de conciencia plena. La falta de conciencia plena o atención plena puede hacer que las personas se pierdan el momento presente. La mente puede divagar constantemente, dificultando la conexión con la realidad inmediata. Creencias limitantes. Creencias arraigadas sobre cómo debería ser la vida o lo que debería haber sucedido pueden dificultar la adaptación a la realidad presente. Superar estas creencias limitantes es esencial para aceptar la situación tal como es. Superar estas barreras generalmente implica un proceso gradual de autoconocimiento, práctica de la atención plena y cambio de perspectiva. La aceptación del presente no implica resignación pasiva, sino una comprensión activa y una elección consciente de cómo responder a la realidad actual. Continuando hacia el segundo punto, el control de las emociones. El control de las emociones en el estoicismo es uno de los pilares más importantes para alcanzar una vida tranquila y equilibrada. Los estoicos no decían que debíamos reprimir o ignorar nuestras emociones, sino más bien aprender a gestionarlas y no permitir que nos controlen. La clave aquí es el autocontrol y la autodisciplina emocional. Los estoicos veían las emociones como reacciones naturales a los eventos, pero también creían que no debíamos dejarnos llevar por ellas, especialmente por aquellas que pueden perturbarnos, como el miedo, la ira o la tristeza. En lugar de reaccionar impulsivamente ante lo que sentimos, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar antes de actuar. ¿Cómo controlaban los estoicos las emociones? Entender lo que puedes controlar. Los estoicos creían que lo único que realmente puedes controlar es tu mente, tus pensamientos y tus acciones. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo interpretamos los eventos y cómo respondemos emocionalmente. Este es un gran liberador de estrés, porque significa que podemos elegir no dejarnos arrastrar por nuestras emociones cuando algo no va según lo planeado. Practicar la distancia emocional. Una técnica que usaban los estoicos es tomar distancia de sus emociones, preguntándose, ¿realmente esto es tan importante como parece? O, ¿cómo veré este problema dentro de unos meses o años? Esto ayuda a poner las cosas en perspectiva y a evitar reacciones emocionales intensas en el momento. La dicotomía del control. Este concepto central del estoicismo, presentado por Epicteto, enseña que hay cosas que podemos controlar, nuestras propias acciones y pensamientos, y cosas que no podemos controlar, las acciones de otros, el clima, la economía, etc. La clave es concentrarse solo en lo que está bajo nuestro control y no desgastarse emocionalmente por lo que no lo está. Reflexión diaria. Los estoicos, como Marco Aurelio, practicaban la reflexión diaria. Al final del día, evaluaban sus reacciones emocionales y cómo podrían haber manejado las situaciones mejor. Este hábito de autoevaluación constante les ayudaba a mejorar su control emocional y a prepararse para enfrentar las dificultades del día siguiente de manera más serena. Transformar emociones negativas. Los estoicos también creían que las emociones negativas podían ser transformadas. Por ejemplo, la ira podría convertirse en determinación para hacer algo positivo, y el miedo podía ser un recordatorio de lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué a la gente suele costarle tanto controlar sus emociones? A la mayoría de las personas les cuesta controlar sus emociones por varias razones que están relacionadas con factores psicológicos, biológicos y sociales. Aquí te explico algunos de los motivos principales. Instinto biológico. Las emociones tienen una función evolutiva. En tiempos antiguos, emociones como el miedo o la ira ayudaban a nuestros ancestros a sobrevivir. El miedo los protegía de peligros y la ira los motivaba a defenderse. Aunque nuestras circunstancias han cambiado, nuestros cerebros aún responden de manera automática y rápida ante estímulos emocionales, lo que puede dificultar el control consciente. El sistema límbico, una parte del cerebro que incluye estructuras como la amígdala, es responsable de procesar emociones. Cuando una persona se enfrenta a una situación emocional intensa, la amígdala puede activarse antes de que la parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, tenga la oportunidad de analizar la situación con calma. Esta reacción rápida puede hacer que las personas actúen emocionalmente antes de pensar. Falta de entrenamiento emocional. Controlar las emociones no es algo que se nos enseñe formalmente. En la mayoría de las culturas, la educación emocional suele ser un área descuidada, tanto en las escuelas como en el hogar. A menudo,
aprendemos a manejar nuestras emociones de manera improvisada, basándonos en lo que vemos en los demás, pero no siempre con las mejores herramientas. La gente puede no estar consciente de técnicas útiles para gestionar las emociones, como la atención plena, la respiración controlada o la reestructuración cognitiva. Hábitos emocionales. Con el tiempo, las personas desarrollan ciertos patrones de reacción emocional. Si alguien ha reaccionado a situaciones con enojo o ansiedad durante años, esa respuesta emocional se convierte en un hábito. Cambiar estos patrones profundamente arraigados requiere tiempo, esfuerzo y práctica consciente, lo que no es fácil de hacer sin una intención clara. Presiones sociales y culturales. Las normas sociales y culturales también influyen en cómo manejamos nuestras emociones. En algunas culturas, se fomenta la expresión emocional abierta, mientras que en otras, se enseña a reprimir las emociones. Sin embargo, la represión no es lo mismo que el control, y mantener las emociones bajo la superficie puede llevar a explosiones emocionales en momentos inesperados. La falta de equilibrio entre expresar y controlar las emociones puede dificultar la gestión efectiva de las mismas. Presiones sociales y culturales. Las normas sociales y culturales también influyen en cómo manejamos nuestras emociones. En algunas culturas, se fomenta la expresión emocional abierta, mientras que en otras, se enseña a reprimir las emociones. Sin embargo, la represión no es lo mismo que el control, y mantener las emociones bajo la superficie puede llevar a explosiones emocionales en momentos inesperados. La falta de equilibrio entre expresar y controlar las emociones puede dificultar la gestión efectiva de las mismas. Emociones intensas o prolongadas. Algunas emociones, como la tristeza profunda, el estrés crónico o la ira intensa, pueden ser abrumadoras y difíciles de manejar. Cuando las emociones son muy fuertes o persistentes, el cerebro tiene dificultades para procesarlas de manera racional. Las personas pueden sentirse atrapadas en sus emociones, como si no pudieran encontrar una salida o una forma de calmarlas. Sesgos cognitivos. Los seres humanos también tienen sesgos cognitivos que pueden amplificar emociones negativas. Por ejemplo, el sesgo de confirmación puede hacer que busquemos información que refuerce nuestras emociones actuales, como sentirnos más enfadados al buscar más razones para justificar nuestra ira. Estos sesgos dificultan ver las cosas objetivamente y responder de manera controlada. Experiencias pasadas. Las experiencias traumáticas o emocionalmente difíciles del pasado pueden afectar la capacidad de una persona para manejar sus emociones en el presente. Si alguien ha vivido situaciones de abuso, rechazo o pérdida, puede ser más vulnerable a reacciones emocionales intensas, ya que su sistema nervioso está más alerta ante posibles amenazas, incluso en situaciones no peligrosas. Falta de conciencia plena. Mindfulness. La gente a menudo no está completamente consciente de sus emociones hasta que ya están en pleno control de la situación. Practicar el mindfulness o la atención plena ayuda a tomar conciencia de las emociones en el momento en que surgen, lo que permite responder a ellas de manera más controlada. Sin esta habilidad, es más fácil ser arrastrado por las emociones sin poder gestionarlas a tiempo. Influencias hormonales. Las emociones también pueden verse afectadas por los cambios hormonales. Los niveles de hormonas como el cortisol, hormona del estrés, la serotonina, asociada al bienestar, y la dopamina, asociada al placer y la recompensa, pueden influir en la intensidad de las emociones y en la capacidad para controlarlas. Cambios hormonales como los asociados al ciclo menstrual, el estrés crónico o trastornos endocrinos pueden hacer que las emociones sean más difíciles de gestionar. Falta de descanso o autocuidado. El bienestar físico también influye en el control emocional. Cuando alguien está cansado, hambriento o no se siente bien físicamente, es más difícil controlar las emociones. El agotamiento mental y físico puede disminuir la capacidad del cerebro para regular las respuestas emocionales, lo que lleva a respuestas más impulsivas o exageradas. En resumen, controlar las emociones puede ser difícil debido a una combinación de biología, hábitos, falta de habilidades emocionales, influencias sociales y factores externos. Sin embargo, con entrenamiento y práctica, muchas personas logran mejorar su capacidad para gestionar sus emociones de manera más saludable y efectiva. Encaminándonos hacia el tercer punto, el desapego de los resultados, es un aspecto clave del estoicismo y tiene mucho que ver con cómo enfocamos nuestras acciones y expectativas. Los estoicos, especialmente Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñan que solo tenemos control sobre nuestras acciones,
pero no sobre los resultados. Esto significa que debemos concentrarnos en lo que podemos hacer con virtud, es decir, haciendo lo correcto, sin obsesionarnos por el desenlace final. ¿Qué implica el desapego de los resultados? Enfocarse en el proceso, lo importante es poner todo tu esfuerzo y hacer lo mejor posible en cada situación, pero sin esperar que todo salga exactamente como deseas. Los resultados pueden depender de muchos factores externos que no puedes controlar.